días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de donde me estés viendo. Bienvenidos a mi canal. Es una alegría poder compartir otra vez con todos ustedes un tiempo de compartir la palabra de Dios. Si no me conoces, mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en España. Y estamos compartiendo casi todos los días la palabra de Dios. Y esta es la segunda parte de un concepto que estuvimos hablando brevemente unos días atrás acerca de si hay apóstoles hoy en día. Y hoy quería traerte otra parte de ese pequeñito estudio que estamos realizando, que son los videos llamados conceptos bíblicos, ¿no? que hemos estado compartiendo hace mucho tiempo, y vamos a seguir con la segunda parte. La primera parte primero, quiero recordarte que hablamos sobre Efesios capítulo 4, versículo 11, y Efesios capítulo 2, versículo 20. Perdón, donde claramente vemos que la función apostólica fue dar el fundamento, ¿no? La base doctrinal, el conjunto de doctrinas, la fe, llamada en la palabra de Dios, de todo lo que es la enseñanza de Jesucristo para la edificación de su iglesia, ¿no? Y eso fue dado por ellos por medio de revelación directa de apóstoles y profetas. Bien, hoy también quiero darte otra especificación más de por qué hoy no pueden existir los apóstoles y profetas. Sabemos que la revelación está cerrada, querido hermano. Entonces, si hoy en día todavía Dios sigue hablando, no tenemos ninguna base donde poder nosotros sostener lo que creemos de parte de Dios, porque aún sigue declarando verdades, teóricamente. Y esto es muy peligroso, porque nosotros entendemos de la palabra de Dios, si vos te das cuenta, que los hombres que escribieron la palabra de Dios no fue algo que ellos hicieron por su cuenta. No fue algo que ellos sintieron. Fue directamente revelación de Jesucristo. Y lo que hoy vos y yo tenemos para entender la palabra, para saber quién es Dios y la obra de Dios, es de manera externa. ¿En qué sentido? Es que tenemos la Biblia. Entonces, de manera externa es lo que hoy vos y yo tenemos para conocer a Dios. La fuente, ¿no? Cuando decimos que tenemos la autoridad de las Escrituras, la palabra autoridad viene de autor, ¿no? Y estamos hablando de la fuente, ¿no? La fuente de las Escrituras es Dios mismo. Ahora, cuando nosotros escuchamos hoy en día que hay apóstoles y profetas dando nueva revelación, estamos diciendo que esa autoridad, esa fuente, ¿sí?, es interna, o sea, son de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un fundamento que es dado por los apóstoles. Así que los fundamentos son única vez y al principio. Así que no podemos estar recibiendo nuevas revelaciones, nuevos fundamentos. Así que de estos apóstoles podemos entender que sus revelaciones y sus fundamentos no pueden ser de parte de Dios. Así que cuando alguien nos presente o se nos presente diciendo que es un apóstol de Jesucristo, tenemos que no darle lugar a esa persona en nuestras vidas, porque traerá una revelación fraudulenta porque no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está cerrada. Pero quiero darte tres conceptos también bíblicos acerca de por qué no hay apóstoles hoy en día. La primera es que había requisitos para el apostolado. Y uno de los requisitos del apostolado es que tenían que haber visto a Jesús resucitado. Esto lo vemos claramente, como lo indica Hechos, capítulo 1, versículo 22, la importancia, ¿no?, de que la persona tenía que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Eso lo dice Pablo, ¿no?, hablando para el hecho de reemplazar a Judas, que se eligió, ¿no?, a Matías. Entonces, también tenemos como otra fuente de revelación de la palabra de Dios, donde nos explica que cuando Jesús resucitó, Él fue a los apóstoles que había escogido, ¿no? Apóstoles que había escogido, ¿no? Entonces, Pablo también da mucha importancia al hecho de la importancia de haber visto a Cristo resucitado, ¿no? Recordemos que él, en el capítulo 9 del libro de Hechos, el camino de Damasco es confrontado con el Señor Jesús. Él lo ve resucitado allí, ¿no? Como dije en el capítulo 9, versículos del 5 al 6, explica, ¿no? Y cuando también vemos ahí en el versículo 1 de Hechos 9, él dice, no soy apóstol, ¿no? No he visto al Señor Jesús yo, ¿no? Entonces, claramente, estos pasajes, si los intercambiamos, nos damos cuenta de la importancia de que las personas debían ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Hoy en día, ese requisito es imposible de ser cumplido por alguien.
Es imposible de ser cumplido por alguien. Es más, también la palabra de Dios, ¿no? Dice allí en 1 Corintios 15, del 7 al 9, dice esta secuencia de aparición de Jesucristo, ¿no? Dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. En la humildad de Pablo, ¿no? Pero él dice, y por último, a mí, ¿no? Así que vemos que estos, como dije al principio, estos versículos, ¿no? Cuando realmente los entrelazamos, nos damos cuenta de que era muy importante el haber visto a Jesús resucitado, ¿no? Era una condición para ser apóstol, ¿no? Haber visto a Jesucristo resucitado. El segundo requisito tiene que ver con la comisión, ¿no? El nombramiento específico de Jesucristo, ¿no? Es evidente que estos versículos nos aclaran que hubo 12 discípulos, ¿no? A los cuales Jesús mismo comisionó, ¿no? Ahí que vemos llamándoles enviados a predicar, ¿no? Cuando la palabra enviado, que es apóstol, ¿no? Dice enviados a predicar en su nombre. Ahí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 7, podemos ver esta comisión, ¿no? Así que también vemos que esta comisión de ser testigos hasta lo último en la tierra, ¿no? Fue Pablo el que insiste en esta comisión ahí en capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Así que tenemos más, querido hermano. Dice el versículo de Hechos 26, versículo 16 y 17, dice, me ha parecido a ti con el fin de designar siervo y testigo, ¿no? También dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles y te envío a estos, ¿no? Ahí vemos que te envío, te designo, o sea, vemos características fundamentales del apostolado directamente dado por Jesucristo, ¿no? También vemos que en los enunciamientos de las cartas de Pablo, como en Romanos, en Gálatas, en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, habla de que Jesucristo lo comisionó directamente como apóstol, ¿no? Cristo, ¿no? Siendo apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, esa es la presentación de Pablo a través de sus cartas, ¿no? En los comienzos. Así que Pablo insiste en esto de que Cristo lo nombra específicamente como apóstol, ¿no? Eso lo vemos ahí también en el camino de Damasco. Así que, querido hermano, hay una tercera característica que era el poder o la autoridad que los apóstoles tenían, ¿no? Eran evidenciados o autentificados por el hecho de las señales y prodigios que ellos podían hacer, que fueron únicos, ¿no? Allí era una señal de apóstol, como lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Lo leo allí, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, ¿no? Así que estas tres características, ¿no? Haber sido comisionado por Jesucristo, haber visto a Jesucristo resucitado y hacer señales y prodigios y milagros de manera portentosa para autentificar su apostolado, autentificar la palabra de Dios que ellos transmitían por medio de revelación, son características que no pueden ser cumplidas por ninguna persona en estos tiempos. Así que estos tres requisitos, ¿sí?, nos hablan de la importancia de que no tenemos que creer a estos nuevos apóstoles que están surgiendo por todos lados. Recordemos también que estos apóstoles ya no se nombran solamente apóstoles, ahora se están nombrando príncipes, ahora he escuchado que hay arcángeles, he escuchado que hay... bueno, no sé en qué terminarán estos nombramientos, porque antes, con ser pastor era ya un privilegio, pero para estos fraudulentos les ha quedado corto la palabra pastor y quieren ir superándose en autoridad, ¿no? Una autoridad que no es dada por Dios, claramente. Así que, querido hermano, recuerda, si es algo nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Así que cuidado con estas frases de traigo una palabra nueva, una palabra fresca, ¿no? Una unción fresca. Todas son palabras que suenan muy rimbombantes, pero no tienen que ver con la palabra de Dios. Nosotros tenemos una fuente hoy en día externa, ¿sí?, dada como autoridad, como autor, por medio de Jesucristo, dado por los apóstoles
para la fundación de la iglesia, para la fundación de lo que se llama el cuerpo doctrinal de la iglesia. El canon está cerrado, así que todo lo que hoy escuches de parte de hombres diciendo que tienen todavía a Dios hablándole, son fraudulentos, ¿no? Dios ha hablado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos va diciendo claramente que en los antiguos tiempos Dios habló por medio de los profetas, pero en el último tiempo, al final, dice, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Así que lo que los apóstoles y profetas nos revelaron está en la palabra de Dios, porque era la revelación de Jesucristo. Un misterio antes en el Antiguo Testamento, pero fue revelado por medio de los apóstoles. Eso también lo encontramos en el libro de Colosenses, ¿no? Así que Dios te bendiga, espero que sea de bendición este contenido y recuerda darle me gusta al contenido, compartirlo en tus redes sociales con tus amigos, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y espero que tengas una bendecida semana. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.